Es un privilegio estar siempre en casa y estar con ustedes. Ya habíamos tenido la oportunidad de tener un módulo, recordarán ustedes que hablamos de algunas enfermedades hepáticas con un grupo de profesores invitados. Ahora, con mucho gusto, acudo a la invitación de mi amigo, el doctor Eduardo Pérez Torres, quien es el jefe del servicio de gastroenterología del hospital, y me ha pedido que platique con ustedes en relación al llamado síndrome de intestino irritable, un síndrome demasiado común, como él muy bien lo ha dicho, que afecta de manera funcional al aparato digestivo. Quizás desde ahí tendríamos que empezar por recordar que esto no es un trastorno orgánico, es un trastorno funcional. Y como tal, entonces, crea un conflicto muy importante en la relación médico-paciente, porque bueno, a veces el paciente espera algo que no puede resolverse, o el médico quiere algo que el paciente y él no pueden lograr. ¿Dónde se afecta la función? A nivel del movimiento y a nivel de la sensibilidad. Si logramos entender estas dos alteraciones, vamos a estar ciertos de la mayoría de los síntomas que presentan nuestros pacientes. Vean cómo a través del tiempo le hemos dado todos los nombres que se nos han ocurrido. Como hay inestabilidad en el colon, a veces hay diarrea, a veces hay estreñimiento, pues se le ha llamado colon inestable. Hay quien le ha llamado colitis simple, porque al final de cuentas no hay nada más. También se le ha llamado colon nervioso. Bueno, nervioso realmente sería el paciente, no el colon, pero así se le ha llamado. O colitis nerviosa, o colitis mucoide, porque produce moco. A ver, ¿cómo estuvo el asunto? Si decíamos que era funcional, porque hay moco. Porque ahora sabemos que a pesar de que la función se afecta, también está afectada la actividad colinérgica, de tal manera que se puede producir moco sin daño de la mucosa. Colon espástico, que es un nombre muy comúnmente empleado. Yo quiero pedirles que usemos síndrome de intestino irritable, porque realmente es todo el intestino el que está irritable, desde la boca, el esófago, el colon, el estómago, aunque su órgano de choque es el colon, también el delgado puede afectarse, es todo el tubo digestivo quien realmente va a estar irritable. El problema es que es muy frecuente, doctores. Yo diría demasiado frecuente. Tan frecuente que ocupa hasta 1/3 de la consulta de los especialistas. Léanlo como algo bueno o como algo malo. En la consulta de especialista privado, pues igual y sea muy bueno que el paciente regrese, o quién sabe, porque luego se molesta el paciente y ya no quiere ir, ¿verdad? Pero en una institución pública, en un hospital de seguridad social, donde hay una carga muy importante y donde el paciente no se va a curar, va a recibir sintomáticos. Y si no se lo dicen de entrada, ya entramos mal. Evidentemente, en países como los Estados Unidos, en Europa misma, lo consideran una causa de ausentismo laboral. En México no. O sea, tú en México dices, no vine porque tenía colon irritable y te mandan muy lejos. O sea, pero hay países civilizados donde sí entienden que ha de ser muy incómodo estar trabajando o estar a las 5:20 de la tarde en el auditorio de la Academia de Cirugía con un cólico atravesado o con un gas sin que pueda salir. Pero bueno, en México no se considera ni ausentismo laboral ni tampoco ausentismo de curso, les pone en falta. Es más frecuente en mujeres, eso es importante que lo sepan, y aunque hay una mayor frecuencia en las grandes ciudades, sucede en todo el mundo, en todos los niveles socioeconómicos y en todo. Igual se estresa un campesino porque se le quema la hierba, me refiero a la de la, sí claro, no dije nada, a la del campo pues, que un ciudadano de la Ciudad de México, donde antes se preocupaba por ver a qué horas llegaba a su casa, ahora hay que preocuparse por ver si vamos a llegar. Afecta pues la calidad de vida. Vean ustedes cómo lo curioso de este síndrome, doctores, es que a pesar de que es muy frecuente, a pesar de que produce muchas molestias, cuando mucho la 1/4 parte de los pacientes va al médico. La razón, no sé, ustedes podrán saberla mejor que yo. Si lo consideran un karma, si es una costumbre, si creen que pues, es parte de la vida, si dicen, mi mamá es colítica, mi hermana es colítica, mi tía es colítica, pues en casa el estatus, ¿no? Todas somos colíticas, o sea, lo logran, ¿no? Sí. Pero no van al médico. Evidentemente, los que sí van, que son un grupo pequeño, gastan mucho en consulta y en prescripciones. Verán ustedes que hay más de 50 artículos que pueden emplear en esta enfermedad. Lo que quiere decir que ninguno sirve, que todos son sintomáticos y se acabó. Hay muchos estudios
que inicialmente decían que el síndrome de intestino irritable era de países occidentales, pero no es cierto. Después se encontró en Asia, se encontró en África y hoy se sabe que tienen prevalencia mundial. Decía yo, 1 de cada 20 cuando mucho van al médico y van habitualmente cuando el dolor, que es el síntoma más importante, el síntoma cardinal, se hace presente. Evidentemente, cuando hay mucho dolor, acuden a ver qué es lo que está sucediendo. La afectación mayor ocurre en la edad productiva de la vida, entre los 15 y los 50 años. Es muy raro que un niño tenga colon irritable, menos del 10% de los niños pueden llegar a tener colon irritable, sobre todo los niños de guardería. Esto está estudiado por Piaget, que sabe que los niños en guarderías, algunos pueden desarrollar lo que se llama depresión anaclítica, y esta depresión anaclítica se asocia con disminución de la contracción colónica y con colon irritable con estreñimiento. Evidentemente, tiene una repercusión socioeconómica muy importante porque se gasta mucho en este síndrome, doctores. No vaya siendo otra cosa, ¿verdad? Entonces le hacemos de todo. Hacemos colonoscopías, biometrías, reacciones febriles, ultrasonidos. El maestro Esquivel, en paz descanse, decía que era el paciente con el síndrome de las 2 bolsas. Traía una bolsa de este tamaño llena de medicamentos y una bolsa de este tamaño llena de estudios. Y decían, doctor, no sé qué tengo. Me han hecho todo esto y lo dejan caer y me he tomado todo esto y no me compongo. ¿Qué hago? Pues busques otro médico porque yo tampoco lo voy a poder componer, le dices, ¿no? Lo primero que hay que decirles, oiga, ¿por qué trae la bolsa de medicamentos llena? Tendría que estar vacía, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces hay que enseñarle que el agua bendita se descubrió hace muchos años, que lo que tiene, de lo mismo búsquenle, de ahí le pueden dar algo, nada más que bien dosificado y diciéndole, es por temporalidad, cada vez que recaen lo tienen que volver a dar. Y como verán más adelante, mientras no modifiquen el entorno psicosocial, no va a suceder nada. Le pueden empastillar toda la vida a su paciente, harán felices a los laboratorios y nada más. Hoy en día sabemos que intestino irritable no tiene relación con el ambiente, ni con la comida, ni con la cultura, ni con el alimento. Hombre, es claro que si está inflamado, si tiene dolor y le pones col, coliflor o chile o cosas muy grasosas o mole, pues le puede producir molestias, pero eso no produce el síndrome. Agrava la sintomatología, es otra cosa. Porque somos muy dados los médicos a prohibir todo, ¿verdad? No fume, no tome, no coma, no haga, no más de 2 viejas porque da estrés. 2 hasta ahí vale. Y la mamá y la hija, pues hombre. Tu esposa y tu hija, quise decir. Pero fuera de eso, doctores, ¿realmente lo que prohibimos es cierto? O sea, ¿hay algún estudio que me demuestre a mí que comer chile da gastritis? ¿O que comer chile da colon irritable? La respuesta es no, aquí entre nos. ¿Que agrava los síntomas si está algo lastimado? Sí. Pero la capsaicina incluso se considera hasta incluso anticancerígena por muchos estudios serios, ¿no? Y analgésica visceral. Entonces, vayámonos con cuidado en ese sentido, sobre todo en estas enfermedades tan raras, donde el agua bendita o el talco o el yeso pueden curar al paciente. Porque aquí el efecto placebo es altísimo. Tenemos hasta un 40% de efecto placebo. Porque el médico es el efecto placebo aquí. Vean cómo en todo el mundo se distribuye, en México los estudios de Max Smulson, que bueno, han sido en poblaciones seleccionadas, hay que decirlo, pero bueno, son bastante serios, nos permiten establecer una prevalencia de un 18%. Decía yo que en todo el mundo es más frecuente en mujeres que en hombres, 3-1, y que en todo el mundo, igual que en México, menos de la mitad acuden al médico cuando tienen problemas. ¿Cuándo van? Cuando el dolor se hace muy importante, por miedo. Ah, caray, ¿cómo que Lupita se murió de cáncer de colon? Pues si le dolía igual que a mí, se estreñía. Oye, ¿tú no será cáncer lo que tengo? Entonces toda la cuadra, ese día pues va a ver al gastroenterólogo a ver si no es cáncer lo que tiene. Está bien. Y qué bueno que se revisen de vez en vez. Ahora veremos los datos de alarma. Pero lo importante aquí, doctores, es que tengan presente ustedes que puede haber un colon irritable, entre comillas, que al final de cuentas no sea realmente un intestino irritable, sino una enfermedad mucho más grave. O sea, hay que tener las alertas puestas. La curva, ya lo habrán visto, no sé si ya vieron los temas de cáncer, pero la curva de cáncer gástrico va para abajo. Digo, hemos notado el helicobacter, ha mejorado la higiene, se come mejor, hay menos sal, menos... Pero la de cáncer de colon cada día va más para arriba. O sea, ya se están cruzando las curvas. Va a llegar el momento en que vamos a tener más cáncer de colon que gástrico en México.
Porque hemos aprendido a comer como los gringos, porque dejamos la tortilla, porque dejamos los vegetales, ahora comemos en cualquier fast food de estos rápidos que hay por todas partes. Estamos cambiando nuestros hábitos, lamentablemente, que no la comida mexicana, porque el que me venga a decir que ahora somos obesos por la comida mexicana, yo creo que está equivocado, porque se ha comido lo mismo en este país toda la vida. Lo que cambió fue lo que importamos. La comida esta chatarra que ahora comemos en todas partes porque no nos da tiempo de comer una buena comida bien hechecita, con verduras, con frutas, con tortillas hechas a mano, que no engordan. Por cierto, nada más, antes las abuelas nos daban de comer bien y nos sabían cuidar. ¿Por qué más vamos al médico? ¿Por incapacidad o por factor psicosocial? ¿Saben ustedes, doctores, que hay gente que deja de ir a fiestas incluso? Porque o llegan, y ustedes lo han visto, a lo mejor fíjense cuando llegan los invitados de sus hijos o sus invitados a la casa, y están así buscando dónde está el baño. Oye, manita, perdón, ¿dónde está tu baño? Oye, pues va llegando, a lo mejor le pasó algo. Ok, ya, pasa al baño. A la media hora, ¿me permites? Voy a pasar a tu baño. Si se la pasan yendo al baño, o una de dos, o hay algo interesante dentro del baño que quieren ver, o traen un intestino irritable. ¿Cuántos amigos de ustedes no están comiendo y a media comida o antes de acabar, ¿me permites? Y van al baño. Se llama reflejo gastrocólico aumentado, ¿se acuerdan, verdad? Salvo los pajaritos, que es lo que hacen, comen y hacen lo que tienen que hacer, el ser humano no lo hace así. Educa su reflejo, pero aquí no pueden, doctores. En el intestino irritable se exagera el reflejo gastrocólico. Bueno, pues detéctenlo. Simplemente para eso están ustedes, para ayudarles a sus pacientes a que las cosas mejoren. Y a veces una simple comida de cuates permite establecer un diagnóstico. Vean cómo en Estados Unidos 2-1 es el ausentismo laboral contra el control. Algo importante, hay infancia enfermiza, padre o madre enfermizo o alguien cercano, una historia familiar hasta en un 45%. ¿Quiere decir que se aprende? No, no es que se aprenda, doctores, pero sí se mimetiza el medio ambiente. Y esto está muy estudiado. Lamentablemente se oye todo el día en la casa y se convierte en parte de la vida. Pero más grave todavía, existe historia de abuso físico, sexual o emocional relacionado. No en todos los pacientes, pero tienen ustedes, con la sutileza necesaria que les caracteriza por ser médicos, que investigar si existe alguna historia de abuso. Porque fíjense ustedes cómo en Estados Unidos hasta en el 30% de los pacientes se documenta abuso sexual, lo cual es muy delicado. En México la encuesta que se hizo solamente reportó abuso físico. El abuso emocional es muy difícil de establecer, pero también se puede tratar de buscar. Quiero nada más centrarlos en la atención de lo grave que puede ser algo que es funcional, que peor todavía, no mata, porque si matara pues acaba el problema. Tampoco deja vivir. Ese es el problema. ¿Estamos? ¿Qué más? Pues como le duele la fosa ilíaca derecha, pues que le quiten el apéndice, ¿no? Pues ¿qué más da? Si no sirve para nada, dicen. 25% de las apendicectomías en los Estados Unidos, ni siquiera en México bajó al 18%, son innecesarias. Eran por intestino irritable, ¿cómo la ven? Peor todavía, hay quien le quita la vesícula porque le duele el hipocondrio derecho. Si ubicamos dónde estamos parados entonces, en un terreno muy pantanoso, que es un mercado fructífero para la industria, para los charlatanes, para los que son iridólogos, metechismes, cuentacosas, vendepíldoras, no para los médicos. Nosotros somos diferentes, eso nos hace diferentes afortunadamente. Pues, hablemoslo con el paciente. Si ustedes me dicen hoy, doctor, yo voy a curar a mi paciente de intestino irritable, felicidades, me dan su nombre y los mando de candidatos al Nobel. Porque hasta ahorita nadie ha curado ni va a curar a un intestino irritable. Que quede claro de una vez. Sobre todo en la actitud médica clásica de, ¿quién fue el idiota que lo vio? Yo sí lo voy a atender y verá cómo se compone, por Dios. Lo último que le queda al paciente es la confianza. No le echemos por la borda. Evidentemente, aprendimos ahí por los 50 que se movía mal el intestino. De hecho, hablábamos de inercia colónica, de trastornos de la motilidad, de seguimiento por mala función. Después aprendimos de la hiperalgesia, esa sensación de dolor incrementado. Y hoy hemos aprendido que no hay un tubo digestivo, doctores, sino hay un complejo sistema neuroendocrino que se llama cerebro intestinal. Y que tiene mediadores pre y postsinápticos, y tiene algunos que son agonistas y otros antagonistas, y unos rápidos y otros lentos, y toda esta monserga de cosas que algún día nos enseñaron, que si la motilina, que si el VIP, que si la acetilcolina, que la serotonina,
Todos tienen que ver para que la respuesta intestinal se presente, se exagere o se inhiba. Ese es el punto más importante. Hoy sabemos que es un problema de la sensibilidad y de la motilidad mediada por la 5-hidroxitriptamina, que es una familia de serotoninas que tienen que ver con la hiperalgesia visceral, que es esta sensación de umbral disminuido al dolor, o incluso con alodinia, que es más delicado todavía, doctores, que es dolor producido por eventos naturales. Doctor, yo siento que como cuando me pasa el intestino, cuando se me mueve, me duele. Y tú, a ver, ¿cómo? Sí, cuando me baja la comida me duele, doctor. Siento que al pasar el gas me duele. Sí, doctores, se llama alodinia y es dolor por cualquier estímulo mecánico que normalmente no se produce. Entonces no lo manden al psiquiatra. Primero piensen que tiene un intestino irritable probablemente. La hiperalgesia tiene un papel muy importante en la fisiopatología del síndrome, doctores. Hay muchos mecanismos que tienen que ver con sus mediadores y hemos tenido que aprender sobre el control neural del intestino. Hoy sabemos que esta familia de serotoninas se produce en la célula llamada las células enterocromafines. Las células enterocromafines son las encargadas de sacar a la circulación la serotonina. Y la serotonina tiene 5 familias fundamentales, pero las que más me interesan son la 1, la 3 y la 4, que son las que tienen acción directa sobre el intestino, sobre todo la 3 y la 4. Todos esos medicamentos que ven ahora, que tegacerol, que no sé qué, que prucalopride, que todas esas cosas raras, clevopride y todos los que han ido sacando, todas las pridas que sacan, tienen que ver con la 5-hidroxitriptamina, ya sea agonizándola o antagonizándola. El diagnóstico es clínico. Se dice es un diagnóstico de certeza positiva. En México, en el 80% aproximadamente de las veces, el paciente sale de la consulta con un diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Bueno, somos buenos clínicos, ¿verdad? Pero por camarra y por si las dudas le recetamos todos los estudios. Llévese una endoscopía, ultrasonido, biometría, sangre oculta, colonoscopía, por si me quieren demandar. Lamentablemente, ¿no? Qué triste, ¿no? Hemos pasado de la medicina curativa a la preventiva y muy rápido pasamos de la preventiva a la defensiva. Ahora cualquier güey nos quiere demandar, cree que tenemos dinero. Así estamos los médicos, ¿no? A la defensa de quien quiera decir, ah, no, es que mi abuelita que se estaba bueno, la soplaba si se caía. No es cierto, doctor, usted la mató, venía perfecta. Así que aunque sea su comadre y les ame con locura, que les firme el consentimiento informado, doctores. Porque he visto comadres demandando a compadres porque se les murió la tatarabuela. ¿Ok? Parece broma, pero es cierto, por favor. El espectro clínico más frecuente es el leve. 70% que ven muchos médicos generales y familiares, con pocos síntomas constantes, con alteración fisiológica muy marcada, pero con poca alteración psicosocial y con poca demanda de atención. Por eso es que la mayoría no va al médico, como que se lo aguanta, como que se toma alguna pastillita, como que en la tele la doctora esa que sale les receta, salen varias, ¿no? Que en la tele te recetan de todo ahora, ¿no? De hecho, bueno, hasta te alburean en la tele, no sé si lo han visto, ¿verdad? El anuncio ese muy hermoso que sale una muchacha guapa ella, una filipina a punto de tronar y te dice, si tienes agruras, chúpamelos, por Dios, o sea, sale todos los días en la televisión, yo no tengo la culpa. O sea, aquí se permite eso y más. Si salen en el debate, pues porque no van a salir esas muchachas en cualquier lado. Cuadri fue el único decente que dijo, yo sí la vi, o que no la vieron, señores, por Dios. El moderado ocupa el 25%. Ese va al médico especialista, tiene un poco de alteración fisiológica, tiene más alteración psicosocial y atención médica. Pero el coco de ustedes y mío es ese 5% severos. ¿Se los planteo? Ahí les va, si les recuerdan. 1 de la mañana, su teléfono, doctor. Y tu vieja, ¿qué onda? ¿Quién es? No, pues una paciente, amor, tranquila. Sí, dime. Doctor, estoy en casa de mi comadre Lucha y estamos cenando. Hizo crema de ostión. ¿Me la puedo comer? Pues por mí trague, será solo 1 de la mañana. ¿Sí se dan cuenta? O sea, y te van hablando para todo. Bueno, casi para todo. Te van pidiendo permiso, pues. Ese es el problema. Estos pacientes tienen muy poca alteración fisiológica, doctores, pero vean la gran demanda de atención médica y psicosocial que tienen. Cuidado con lo que les dicen, ¿eh? Yo tenía una paciente, todavía la recuerdo, Lupita, híjoles, la verdad sí ya me había cansado un poquito, ¿no? Todas, y aquí en general, imagínense.
Y un día le dije, mire señora, aquí no hay más que dos. O se divorcia o mata a su marido, punto. Se me quedó viendo y se fue, ¿no? Muy seria. Llegó como a los 2 meses arreglada, entaconada, muy emperifollada. Doctor, ya me puse puta y dije, lo mató. No, se había divorciado. Lo que sea, cuidado con lo que digan, porque el paciente se pesca de ustedes, que son la última opción, y toma decisiones. Entonces volteenle la tortilla, hombre. Se llama mercadotecnia aplicada, o técnica de Cell Sonic. Imagínense si tú le dices a tu paciente, a ver, tengo un problema. Perdón, doctor, sí tengo un problema, necesito que usted me ayude. Ya le volteaste el rollo, ¿eh? Yo, doctor, ¿qué quiere que haga? O sea, una gente que se siente devaluada, que tiene colon irritable, que nadie le hace caso, que me dice, ay, tú y tu colitis otra vez. Su médico, su héroe, su doctora le dice, necesito que me ayudes. O sea, ¿quién le rompo su madre, doctor? ¿Cómo va, no? ¿Sí se dan cuenta el mensaje? ¿Dónde está el problema? Es que si no logramos captar esto, me tiene sin cuidado que se aprendan todos los nombres de los medicamentos. No sirven más que para quitar los síntomas. De una vez lo vuelvo a aclarar. Y lo digo delante de quien sea, aunque esté en los laboratorios enfrente, me tiene sin cuidado, yo no vendo medicamentos. Porque es la verdad. Entonces, doctores, ojo, jueguen con eso. Denle la oportunidad al paciente de mejorar desde el punto de vista psicosocial, si no, no va a mejorar nunca. Criterios hay muchos. Olvídense que si Manning, algunos aquí los conocieron, los más grandecitos, los de Cruz, algunos menos, los de Roma ya los escuchamos la gran mayoría, ya van en Roma 3, es un grupo de cuates que se reúnen, no tienen nada que hacer, más que andarnos enchinchando el hígado a todos, y se reúnen a cada ratito, ya les gustó el asunto, y nos enjaretan sus criterios. Bueno, pues ahí están, todos conocen los Roma 2, que eran 12 semanas del último año, o sea, 3 meses en el último año, ahora ya le acortaron, ahora son 3 meses en los últimos 6 meses, o sea, lo hicieron más cortito. Lo cierto es que tiene que tener dolor o malestar, discomfort, dicen ellos, malestar abdominal, con 2 de 3. Que calma cuando evacua, que cambia la forma o que cambia la consistencia. Doctor, si su paciente le dice, doctor, tengo dolor cólico, oiga, ¿y cuando hace el baño se le quita? No, doctor. Oiga, ¿hace estreñido? No, doctor. Diarrea, tampoco, búsquele otra cosa, ¿eh? Eso no es intestino irritable. Aunque pareciera una colitis con distensión. Si no tiene 2 de esos 3, no es intestino irritable, por el amor de Dios. Si tiene más de 3 evacuaciones al día, suelta o líquida y con urgencia, tiene diarrea. Si tiene menos de 3 a la semana, dura o en escívalos, con pujo, con tenesmo, que se hacen de no acabar, es estreñido. Y si tiene de las dos, pues es alternante, con predominio de diarrea o con predominio de estreñimiento. O sea, así es como tienen que clasificarlos. Y en base a eso le van a dar el medicamento. ¿Cuál es el más frecuente? Entonces le voy a dar medicamento. Pero a veces un alternante puede ser durante una semana diarreico y luego 2 semanas estreñido. Tú dices, ¿ahora qué hago? Pues ayer no hacía del baño y ahora tiene diarrea. Así se comportan, doctores. Ustedes lo han vivido, hombre, no me tienen que decir eso a mí. Nada más quiero que lo recordemos juntos. Si hay pujo y si hay tenesmo, también el cáncer de recto da pujo y tenesmo. Ojo, revísenlos. Decía el maestro Avendaño, el que no mete el dedo, mete la pata. Digo, entiendo que si va porque le duele una angina, no le hagan un tacto. Bueno, no debieran, pues. Pero si va por pujo y tenesmo y que no le hagan un tacto, por el amor de Dios. Ese es el problema a veces, ¿no? Puede haber moco, ya dije, puede haber distensión. Ahí están los criterios de Roma 3, ya están publicados, claro, pues el libro se vende, y están clasificados como C1, perdón, que es el síndrome de intestino irritable. Los A son los del esófago, los B de los estómago y los C los del colon. Y bueno, ahí lo define como una alteración funcional y dice que tiene, obviamente, ya dolor abdominal recurrente o malestar, por lo menos 3 días por mes en los últimos 3 meses. O sea, ya se hizo más cortito. Hombre, en México con las colitis que hay, pues cualquiera tendría, ¿no? Pero, insisto, que mejora con la evacuación, que cambie la forma o que cambie la consistencia. Bien, ahí están los 4, ahora hay estreñido, diarreico, mixto o que no pueda ser clasificado. En el mundo más o menos la mitad son alternantes o no clasificados. ¿Qué le podemos hacer? Yo sugiero, doctores, que le hagan copo parasitoscópico 3 con sangre oculta en heces. ¿Para qué? Para descartar organicidad. Si tiene menos de 50 años, una rectosigmoidoscopía. Si tiene más de 50 años, una colonoscopía con biopsia. Punto. Lo demás, si hay dolor en el hipocondrio derecho, pues y hay familiares de piedra, pues ya le harán un ultrasonido, pero no a todos. Ese es el protocolo mínimo que necesita.
¿Por qué no hacerle a todos anticuerpos antiendomicio y antigliadina? Pues aparte que se oye bonito, vaya y hágase una prueba antiendomicio. Y mi médico, ¿cómo sabe? Señores, el 3% de los colíticos, cuando mucho, pueden tener SPRU. Piénsenlo si vale la pena. A veces, y no es cuestión de que si tienen genes europeos o no, hemos encontrado gente de Chiapas con enfermedad celíaca, lo cual es raro, pero existe. Pero es el 3%, doctores. Al otro 97% no le pidan anticuerpos para enfermedad celíaca, aunque haya gente hablando de que hay que buscar cada vez más a la celíaca. Ya la buscaron, y la verdad es que no se deja encontrar. El diagnóstico, de certeza, se hace en forma positiva. ¿Tiene los síntomas? Sí. Tiene los mínimos estudios y hago mi diagnóstico. Evidentemente estoy obligado a descartar alarma. Si tiene fiebre, si tiene anemia, si la diarrea es persistente, si sangra negro, rojo, o sea, hematoquesia, rectorragia, como se les pegue la gana de sangrar, eso no es intestino irritable, doctores. Si tiene síntomas nocturnos, porque los pacientes con intestino irritable duermen muy bien y amanecen planitos, como dicen ellos, y a medida que pasa el día se van sintiendo mal. Si dice, oiga doctor, fíjese que no, ya no. Me levanto a medianoche con dolor, con ganas de ir al baño, me duele. Búsquenle algo más, por favor. Eso dejó de ser un simple intestino irritable. Oiga, ¿y desde cuándo lo tiene? No, pues no, doctor, apenas. De que cumplí 50 años, yo creo que me cayó la edad. Tengo como 5 años con esto, empecé a los 55. Ojo, cualquier paciente que empiece después de los 50 con disquecolitis, estúdienlo. Si cambia súbitamente el patrón de la evacuación, o si hay enfermedad celíaca, cáncer o enfermedad inflamatoria en la familia, tenemos que estudiarlo. Así de sencillo. O sea, no a todos le haremos todo, porque es tan alta la prevalencia que se gastaría de más. Sin embargo, no hay que dejar pasar ningún cáncer. Por ahí tenía una placa que ya la perdí, muy hermosa, de un colon por enema, en donde se veía amputado el descendente y el ciego. No se veía, de hecho se veía carcomido, el famoso signo de la manzana mordida. O sea, el doctor sí le mandó el colon por enema, lo vio y dijo, es intestino irritable. Y cuando se la ponían mis alumnos se veía el sigmoides dilatado, las austras marcadas. No, maestro, es una imagen clásica de intestino irritable. Oiga, y si lo sigue, ¿y esto? Pues esto. 3 años después la paciente llegó con la misma placa con metástasis hepáticas. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cuando hacemos un diagnóstico de este tipo. Antes de los 50, sangre oculta y rectosigmoidoscopía. Después de los 50, sangre oculta y colonoscopía. Diagnóstico diferencial con mala absorción, con cosas del ladito. Ya el doctor Bernal fue muy explícito en relación al arte de tomar leche en la edad adulta. Por cierto, no lo felicitaron, es un gran maestro, es mi maestro, yo lo quiero mucho, así que yo sí le dije felicidades. Pero sí es cierto lo que él dice. Además, él odia la leche aquí entre nos, ¿no? O sea, quizá por eso también es tan especial con los pacientes que succionan leche de manera adulta. Pero bueno, los que lo hacen, que tienen hasta mamilasas séricas muy elevadas, pues cada quien su bronca. Puede haber infección, algunos trabajan en institutos incluso. Enfermedad inflamatoria intestinal, no dije nada, Lalo. Alteraciones psicosociales, alteraciones ginecológicas, se confunden, ¿eh? Y trastornos misceláneos. Entonces, ya me llegó mi paciente, tengo una historia clínica. ¿Sí se acuerdan qué es eso, algo que se usaba hace como un siglo, que consistía en sentarse a hablar con el paciente y preguntarle de la enfermedad, antes de pedirle tomografía por emisión de positrones? Se hablaba con el paciente un poquito y se le preguntaba de la entidad. Bueno, pues esa cosa que se llama historia clínica permite el diagnóstico, se hacen estudios mínimos para descartar enfermedad y de acuerdo al síntoma predominante se puede hacer algún estudio más. Si tiene una diarrea muy importante y tiene los ojos saltones, hombre, háganle un estudio de tiroides y se acabó el intestino irritable. Esto es lo que podemos ver en una colonoscopía, es un estudio normal, completamente normal, vean los vasitos normales, la luz normal, empezamos a ver algunas cosas que no son normales. Esta es una colonografía virtual, ahora ya se hacen mejor que esto todavía, porque hay una cosa de sustracción digital para quitarle la popó, o sea, te hacen una tomografía, te la reconstruyen y luego le quitan hasta la popó. Claro, si hay cualquier lesión, pues hay que hacer la otra, pues para ir a biopsiarla, ¿no? Pero bueno, si alguien no quiere hacerse una colonoscopía, que la verdad no tiene mayor problema, y como está dormido ni cuenta, así que no hay por qué pedir segunda opinión, no se vale, no dije nada. Pero en el caso de que no quieran ese momento difícil de su vida, algunos lo piden despierto, pues se puede hacer una colonografía virtual. Evidentemente, esta es otra prueba que se llama colonografía con radioisótopos, son para casos muy seleccionados.
Lo que más hacemos es una colonoscopía y podemos encontrar un colon negro. No tengo nada en contra de los negros, simplemente que se pone así cuando toman muchos enócidos, no da cáncer, no les pasa nada, no los espanten por el amor de Dios. ¡Y! Se le puso negro el colon, y como diría Lucerito, y pues nada. Esto es muy común que lo encuentren, doctores, se llaman divertículos. Después de los 50 años empiezan a haber divertículos y se considera que a los 70 años el 60% de la población puede tener divertículos. Entonces no le exageremos. Mejor demos de dieta, fibra, agua y punto. ¿Que se complican? Pues sí, se pueden complicar. Con dolor, con perforación o con hemorragia, pero no todos los divertículos se complican y también no es cierto que den cáncer. Esto es un Crohn. Muy bonita imagen. Ahí vemos úlceras de todos los tipos que quieran y los pseudopólipos, vean qué hermosos. Este es una CUSI, aquí bueno, está sangrando porque ya la biopsiamos, realmente no estaba sangrando originalmente, vean los pseudopólipos, ya no se ve el patrón vascular submucoso, pero mientras no sangre puede padecer enfermedad, puede padecer un intestino irritable, da diarrea, un poco de estreñimiento, da malestar, se inflama, le cae mal la comida, se distienden, se sienten incómodos, tienen un poco de pujo, parece colon irritable, pero no mejoran mucho con la evacuación. Esto es lo que me preocuparía más. El cáncer, porque el cáncer puede dar heces acintadas, tiritas, pero también el colon irritable. Por el espasmo puede dar tiritas. Y el paciente dice, bueno, si hago tiritas, pero a veces hago normal, doctor. Estúdienlos, por favor. Esos pacientes sí estúdienlos. Puede tener algo más. Bien, el tratamiento es médico, ya. Ahorita se los digo. No se les ocurra mandarlo al quirófano, No se opera el intestino irritable. Hasta ahorita no hay nada que logre reconectar las sinapsis, las del médico. La paciente dice, quíteme el dolor, no mejora mis molestias, ¿será cáncer lo que tengo? ¿Por qué estoy estresada? Ya no sirvo, estoy loca, no doy el ancho, mi marido no me quiere. Y pongo una mujer porque es más frecuente, pero también le pasa a los hombres, Y es peor cuando le da al hombre. Hombre, o sea, no de los otros. Un hombre de verdad, o sea, con todo respeto de cualquiera, cuando le da colon irritable, le da muy fuerte, porque no lo sabe manejar, que es lo peor de todo, no sabemos distendernos. Las mujeres se distienden cada vez que tienen bebés, o sea, ocupa cuántos kilos hay. El hombre se siente morir con que le dé una calentura, hombre. ¿O no somos así, muchachas? Sí, la verdad sí, ¿verdad? Mi mujer dice que somos 5 collones. Pero, ¿qué le pasa al médico? Que también tiene una agenda oculta. Ustedes están viendo, híjole, ¿será psicológico? ¿Será que algo disparó su estrés? ¿No será que me está ocultando algo, que se está laxando para bajar de peso? Híjoles, ¿quién fue el canijo que me la mandó para decirle 3 cosas, man? Híjole, ¿no será otra cosa? Y si se me está yendo un día... Esto es lo que nos pasa a nosotros como médicos. Por eso nos preocupamos. Porque a final de cuentas, la razón de ser de nosotros, pues son nuestros pacientes. Por eso somos médicos. El que quiso ser médico para ser millonario, pues está liquidado, ¿no? Si además en el camino se hace millonario, pues qué bueno. Pero esa no es la razón. Hay otras maneras más fáciles de ser millonario y no se tardan tanto tiempo. Pero bueno, a alguno a lo mejor antes de morir la abuela le tomó la mano y le dijo, hijo mío, quiero que seas médico, pues adiós, ¿no? Porque creo que estaba equivocando el lugar, ¿no? Ser médico es un poquito más complicado, es una actitud mental, es una responsabilidad social. Y bueno, pues es enfrentarnos a estos pacientes estableciendo una buena relación terapéutica. No implica agarrar a la paciente o al paciente y llevarse al tambor de enfrente, no. Implica hablar con ellos, descubrir, a ver, si tiene 20 años con esto, señora, ¿por qué vino hoy? Ah, doctor, es que tengo una semana sangrando, ya cambió todo. Bueno, pues si tiene 20 años con colitis, ¿por qué va? Hay que buscar la causa. No, es que ahora mi diarrea no se me quita, doctor. O fíjese que ahora me siento más mal que antes. El paciente no es tonto, se da cuenta que algo está pasando. Evidentemente, una vez que descubran la causa, inicien tratamiento, fundamentado en el síntoma. Gregorio Marañón decía, no importa cuánto avance la ciencia, la mejor arma diagnóstica y terapéutica con que cuenta el médico es la silla en la que se sienta a hablar con su paciente. Todavía funciona, Todavía funciona. Busquen signos de alarma, busquen datos de organicidad, hagan estudios mínimos y den un tratamiento farmacológico basado en el síntoma predominante. Pero expliquen, por favor, la naturaleza de la enfermedad. Valoren clínicamente al paciente porque hasta el 30% de ellos suman datos de dispepsia o de reflujo o de gastroparesia, o sea, se combinan los síntomas porque son disfuncionales.
desde el punto de vista de la motilidad. Entonces, englóbenlos, busquen datos de alarma y vean si no son intolerantes a la leche, pero también a la levadura, a algunas fibras vegetales, sobre todo a las fibras solubles. O sea, luego yo no sé por qué le hacen esto a los pobres pacientes. Hay gente que no tolera la fibra. Pero yo leí que en una cosa que me trajo un laboratorio decía, darle mucha fibra, pues a comer fibra como vaca. Oiga, pero es que me cae mal, usted se la come. Han oído hablar de la hipomotilidad colónica, me supongo, ¿verdad? Ya lo que se llama la inercia colónica. Se puede manejar 1 kilo, menos puede manejar 4. Les va como en feria. Entonces no a todo mundo hay que darle de todo porque dice el librito. Tenemos pacientes, enfermos, no enfermedades. Para eso estudiamos medicina, sino una computadora que haga los diagnósticos y que diga qué carajo le da a cada paciente. Evidentemente, si tolera la fibra, désela de tipo insoluble, que es mucho mejor, y sí pueden usar probióticos, Sirven aparentemente, bueno, los estudios serios han demostrado que son buenos porque pueden ayudar para que a nivel del colon los almidones residuales, actuando los probióticos sobre ellos, aumentan lo que se llama el ácido butírico y propiónico, que al final de cuentas son como alimento, como nutrimento del colonocito. Para eso puede que sí sirvan, para regular la flora intestinal también puede que sí sirvan. No sirven para la memoria, eso es un hecho. Hay un anuncio bastante tonto en la televisión de una señorita que sale ahí y dice, ¿dónde queda el baño? Ahí no sé, manita, como ni voy, no me acuerdo dónde queda. Se echa un probiótico y ya se acuerda dónde quedó el baño y va al baño luego, ¿no? Pues si no sabe dónde quedaba, ¿cómo fue? Sí, es que anuncian cada tontera en la televisión. Manejen el estrés, apoyo emocional, manejo de la terapia de ansiedad y depresión, incluso terapias de relajación sí funcionan, muchachos, doctores. Hay estudios muy serios incluso con hipnoterapia. Consta, estoy hablando de cosas serias, no de charlatanerías. Si me empiezan con ideología y que la lectura del tarot para ver si le hicieron brujería, ya nos fregamos. Hasta la hipnoterapia hay estudios serios y profesionales que en Estados Unidos el 20% de los trabajos del Congreso de la Semana Nacional de hace 2 años fueron precisamente sobre disfuncionalidad. Vamos, Drossman, que es uno de los grandes del cine occidental, se sentó a entrevistar a una paciente y a hablar de todas estas terapias de alternativas, acaban de descubrirlas, ¿no? Ellos le llaman medicina, ¿cómo le? Tiene un nombre, tengo que acordar del nombre. Es así como integradora, le llaman, medicina de integración o integradora. Ya se dieron cuenta que un buen tecito, un apapacho, aparte de la pastilla y aparte del estudio, sí sirven. Pues en México lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Entonces no lo perdamos. En Europa y en Estados Unidos lo están redescubriendo. Oye, y si le damos una bebida de estas, una infusión caliente, pues creo que le va a ir bien. La abuela decía, tómate un té de canela y se te quita el cólico menstrual, le decía a mi hermana, y se le quitaba. Pues por Dios, o sea, pues si la medicina no salió de la nada, viene de antecedentes naturales, nada más aprendamos a hacerlo. Pero cuiden, que la visita esté garantizada, que se aseguren ustedes que entendió lo que tenía, y más aún, que va a cumplir el tratamiento. Porque las bolsas que se llevan es porque no se lo toman. Entonces, que se lo tomen es lo ideal. Que no anden cambiando de médico en médico. Explíquenle que eso no le va a funcionar. Y el paciente de veras va a creer en ustedes cuando identifiquen sus preocupaciones, les expliquen la base de sus síntomas, los tranquilicen, les hagan estudio de costo-efectividad. Ok, sí le mando este estudio, pero ¿por qué se lo voy a mandar? ¿Lo necesita o no? ¿Cuánto cuesta? Involucro al paciente. Pídanle la agenda a sus pacientes. ¿Nunca lo han hecho? Es impresionantemente interesante. A ver, señor, dígame su agenda. Y te empiezan diciendo, pues me levanto temprano, llevo a mis hijos a la escuela, no es mi vida, salgo corriendo, me voy al trabajo, veo las broncas, soy el jefe de gastro, no es cierto, mi querido Lalo. O sea, me dedico a hacer toda mi vida, a la hora de la comida medio como, salgo corriendo, voy al consultorio, llego a la casa, veo a mi vieja, cumplo, porque si no me pegan o me busca otro, y me duermo. Oiga, ¿y a qué hora fue al baño? ¿Perdón? ¿Y a qué hora fue al baño? Pues cuando se puede. Nadie lo agenda, ¿verdad? Oiga, ¿y a qué horas descansó? ¿Cómo? O sea, ¿cuál fue el break? O sea, ese media hora de usted, o de usted, señora. Ay, doctor, pues no puedo. ¿Por qué no? ¿Sí se dan cuenta dónde está el quit? Es lo que tenemos que enseñar al paciente, no a que tome pastillas. Eso se le enseña a cualquier charlatán. Los médicos les enseñamos realmente que somos unidades biopsicosociales, todavía, ya que la cibernética cambia el ser humano en robot y hacer otra cosa. Entonces no perdamos de vista eso. Por favor, aseguren la continuidad
Y lo que les pedí, establezcan límites realistas. Después, denle lo que se les pegue la gana. Tiene dolor, hay una lista enorme, vean. Tiene diarrea, también hay, hay para todo, pues. ¿Qué es mejor? Pues miren, la verdad es que es muy difícil decir que es mejor. Yo les puedo decir, si lo que tienes mucho dolor, lo que mejor ha funcionado son estos relajantes del músculo liso. Digo, la buscapina, que es el anticolinérgico prototipo, puede servir, pero hay cosas mejores. El pinaverio, el otilonio, la fenoberina, funcionan, pues. Pero extringen, ojo, porque relajan el colon, porque bloquean los canales de calcio, entonces deja de moverse bien. Entonces denlo agregado con un poquito de fibra. Los antidepresivos son maravillosos para el dolor, sobre todo los tricíclicos, aunque también pueden funcionar los inhibidores de la recaptura de serotonina, pero a dosis medias. No es para quitar la depresión, es para quitar el dolor. A media dosis, ambos son excelentes analgésicos viscerales. Y aquí el problema era el dolor. ¿Por qué no pido que los traten con ansiolíticos? ¿Por qué no pido que los traten con antidepresivos a dosis plenas? Porque ese no es el camino, doctores. Algunos pacientes seleccionados tendrán que tener apoyo psicológico, sí. Pero la mayoría del apoyo lo pueden dar ustedes, que para eso llevamos esas materias de relleno, interesantes que llamaban psicología médica y medicina humanística y cosas que nos enseñaron en la carrera. Para esto sirve. Y a medida que vaya pasando el tiempo, más los vamos a tener que aplicar, porque el ser humano está cada día más solo y más metido en una máquina de internet y más buscando que alguien le haga caso. Y al único que le hace caso es el médico, porque al cabo le pagan por hacerle caso, ¿verdad? Bueno, hay otras también que les pagan porque les hagan caso, pero ellos hacen otras cosas. Nosotros nada más los escuchamos, no más. ¿Ok, doctor? Bueno. Trimebutina, tiene toda la vida, doctores. ¿Y saben que sigue siendo buena? Insisto, yo no vendo ninguno, a mí me importa poco. Pero la trimebutina es un buen analgésico visceral porque es un analgésico tipo opioide central. Y además tiene también acción anticolítica. Pueden ser el que quieran, hombre. Si tiene problemas de estreñimiento, tengan mucho cuidado, porque los laxantes suaves se pueden usar, la fibra insoluble, pero todos estos que mueven el intestino, cinitaprida, clevoprida, itoprida, tegacerot, bueno, acuérdense que le pasó el tegacerot, entró con bombo y platillo, más de ustedes lo dieron, que lleva una Z, ¿verdad? El famoso aquel producto con Z, no lo digo porque no se vale tampoco atacarlo. ¿Y qué pasó de repente? Se empezaron a morir las gentes de infarto cerebral, de infarto cardíaco, de... Dije, oye, espérenme, ¿cómo que se están muriendo? ¿De qué? Una enfermedad que no mata, pues no se vale que le demos algo que lo mate, ¿no? También pasó con el famoso alocetrón, ¿no? Que llegó con bombo y platillo a un laboratorio y de repente dijo, para atrás! Era para la diarrea. Frenaba tanto que daba colitis isquémica y se perforaban y se morían. Entonces hay que tener cuidado. Primero que lo prueben en los güeyes de mi compadre y después ya se lo daré a mis pacientes, ¿no? Ha gustado con lo nuevo. No todo lo bueno es cierto, ni todo lo que está en la literatura es cierto, ni todo lo que está saliendo es lo mejor. Entonces váyanse con calma. En enfermedades tan complicadas como estas, paso a pasito, como decía Angélica María. Para la distensión, para la flatulencia, lo que se les ocurra. Se han usado enzimas, se han usado dimeticona, se ha usado carbón, sí, carbón activado. Alguien descubrió que la mamá metía un pedazo de carbón al refrigerador y absorbía el gas, ¿se acuerdan? ¿Alguno lo vio? Pues ahora hay pastillas con carbón, te las tomas y nada más haces puntitos negros y dígale para que no se espante el paciente y ya. Hasta ahí, doctores. Porque si no quieren eso, pues ahí vienen un montón más. Vean todo lo que viene. ¿Qué tal? Hay lana, ¿verdad? Algunos ya se murieron, como el alocetrón, se abortó. O sea, lo logran, ¿no? Sí. Pero no van al médico. Evidentemente, los que sí van, que son un grupo pequeño, gastan mucho en consulta y en prescripciones. Verán ustedes que hay más de 50 artículos que pueden emplear en esta enfermedad. Lo que quiere decir que ninguno sirve. Que todos son sintomáticos y se acabó. Hay muchos estudios que inicialmente decían que el síndrome de intestino irritable era de países occidentales, pero no es cierto. Después se encontró en Asia, se encontró en África y hoy se sabe que tienen prevalencia mundial. Decía yo, 1 de cada 20 cuando mucho van al médico y van habitualmente cuando el dolor, que es el síntoma más importante, el síntoma cardinal, se hace presente. Evidentemente, cuando hay mucho dolor, acuden a ver qué es lo que está sucediendo.
La afectación mayor ocurre en la edad productiva de la vida, entre los 15 y los 50 años. Es muy raro que un niño tenga colon irritable, menos del 10% de los niños pueden llegar a tener colon irritable, sobre todo los niños de guardería. Es un privilegio estar siempre en casa y estar con ustedes. Ya habíamos tenido la oportunidad de tener un módulo, recordarán ustedes que hablamos de algunas enfermedades hepáticas con un grupo de profesores invitados. Ahora con mucho gusto acudo a la invitación de mi amigo el doctor Eduardo Pérez Torres, quien es el jefe del servicio de gastroenterología del hospital, y me ha pedido que platique con ustedes en relación al llamado síndrome de intestino irritable, un síndrome demasiado común, como él muy bien lo ha dicho, que afecta de manera funcional al aparato digestivo. Quizá desde ahí tendríamos que empezar, por recordar que esto no es un trastorno orgánico, es un trastorno funcional. Y como tal, entonces, crea un conflicto muy importante en la relación médico-paciente, porque bueno, a veces el paciente espera algo que no puede resolverse, o el médico quiere algo que el paciente y él no pueden lograr. ¿Dónde se afecta la función? A nivel del movimiento y a nivel de la sensibilidad. Si logramos entender estas dos alteraciones, vamos a estar ciertos de la mayoría de los síntomas que presentan nuestros pacientes. Vean cómo a través del tiempo le hemos dado todos los nombres que se nos han ocurrido. Como hay inestabilidad en el colon, a veces hay diarrea, a veces hay estreñimiento, pues se le ha llamado colon inestable. Hay quien la ha llamado colitis simple, porque al final de cuentas no hay nada más. También se le ha llamado colon nervioso. Bueno, nervioso realmente sería el paciente, no el colon, pero así se le ha llamado. O colitis nerviosa, o colitis mucoide porque produce moco. A ver, ¿cómo estuvo el asunto? Si decíamos que era funcional porque hay moco. Porque ahora sabemos que a pesar de que la función se afecta, también está afectada la actividad colinérgica, de tal manera que se puede producir moco sin daño de la mucosa. Colon espástico, que es un nombre muy comúnmente empleado. Yo quiero pedirles que usemos síndrome de intestino irritable, porque realmente es todo el intestino el que está irritable, desde la boca, el esófago, el colon, el estómago, aunque su órgano de choque es el colon, también el delgado puede afectarse, es todo el tubo digestivo, quien en México no se considera ni ausentismo laboral ni tampoco ausentismo de curso, les pone en falta. Es más frecuente en mujeres, eso es importante que lo sepan, y aunque hay una mayor frecuencia en las grandes ciudades, sucede en todo el mundo, en todos los niveles socioeconómicos y en todo. Igual se estresa un campesino porque se le quema la hierba, me refiero a la de la, sí claro, no dije nada, a la del campo pues, que un ciudadano de la Ciudad de México, donde antes se preocupaba por ver a qué horas llegaba a su casa, ahora hay que preocuparse por ver si vamos a llegar. Afecta pues la calidad de vida. Vean ustedes cómo lo curioso de este síndrome, doctores, es que a pesar de que es muy frecuente, a pesar de que produce muchas molestias, cuando mucho la cuarta parte de los pacientes va al médico. La razón, no sé, ustedes podrán saberla mejor que yo. Si lo consideran un karma, si es una costumbre, si creen que pues, es parte de la vida, si dicen, mi mamá es colítica, mi hermana es colítica, mi tía es colítica, pues en casa el estatus, ¿no? Todas somos colíticas. Realmente va a estar irritable. El problema es que es muy frecuente, doctores. Yo diría demasiado frecuente. Tan frecuente que ocupa hasta 1/3 de la consulta de los especialistas. Léanlo como algo bueno o como algo malo. En la consulta de especialista privado, pues igual y sea muy bueno que el paciente regrese. O quién sabe, porque luego se molesta el paciente y ya no quiere ir, ¿verdad? Pero en una institución pública, en un hospital de seguridad social, donde hay una carga muy importante y donde el paciente no se va a curar, va a recibir sintomáticos. Y si no se lo dicen de entrada, ya entramos mal. Evidentemente, en países como los Estados Unidos, en Europa misma, lo consideran una causa de ausentismo laboral. En México no. O sea, tú en México dices, no vine porque tenía colon irritable y te mandan muy lejos. O sea, pero hay países civilizados donde sí entienden que ha de ser muy incómodo estar trabajando o estar a las 5:20 de la tarde en el auditorio de la Academia de Cirugía con un cólico atravesado o con un gas sin que pueda salir. Pero bueno,